El día de hoy te voy a contar un pequeño secreto que te va a ayudar a no enojarte o estresarte al momento de querer sacar varios renders simultáneos, pero en diferentes formatos y diferentes aspectos de imagen. Así que esto realmente lo necesitas saber. ¡La necesito! Para agilizar tus procesos y más que nada que tus renders salgan como una máquina de tortillas, salgan en serie, salgan consecutivos, sin necesidad de perder tiempo en tu trabajo. Así que esta herramienta que te voy a enseñar se llama Batch Render, que es magnífica para este tipo de casos. Así que sin más tiempo que perder, empecemos. Y también estoy viendo que estoy muy reseco de la cara. ¡Horrible! ¡Horrible! Pero no les moleste. Empecemos compartiendo mi 3D Max, mi pantalla, y de entrada pueden ver que tengo una escena que es de uno de nuestros cursos online que estamos impartiendo, en donde tenemos muchísimas cámaras en diferentes formatos, que es vertical, horizontal, cuadrado y demás. Entonces, les voy a explicar súper rápido la escena para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, en esta escena tenemos varios elementos en un departamento con diferentes cámaras. Pueden ver que tenemos muchísimas cámaras alrededor de todos los espacios para sacar diferentes renders con diferentes ángulos y diferentes aspectos. En este caso, les voy a enseñar. Voy a poner otra vez mi techo, un hide all. Tenemos este primer render y tenemos algunos otros renders que tenemos en esta parte, que son formatos horizontales, cuadrados, más horizontales, verticales y panorámicos, que son para sacar estos renders 360. Además de varios tipos de espacios con diferentes tipos de iluminación, diferentes efectos que podemos ir checando. Para que sepas, te voy a dejar aquí en la parte de la pantalla las resoluciones que vamos a estar manejando para diferentes tipos de renders, para que sepas de dónde sacamos esas medidas. Yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. En la parte de ya me perdí, no me acuerdo dónde era. La parte de rendering. Y aquí vamos a buscar. Está hasta abajo, llamado Batch Render. En este caso le doy clic para abrir esta ventana que nos va a estar saliendo. Ahora bien, para esto necesitamos saber cuántas cámaras tenemos. Yo en este caso tengo muchísimas cámaras, como pueden ver aquí, en diferentes formatos, en donde simplemente para acordarme le di las iniciales de cuadrado, horizontal y vertical, para tener una organización, y 360 es un aspecto panorámico. Entonces esto nos da un total de 16 cámaras que podemos sacar en serie, en consecutivo, más que nada al momento de no sé, querer dejar trabajando la computadora. Te puedes ir al gimnasio, no sé, a salir a comer o simplemente a dormir, mientras la computadora trabaja por ti y no hay necesidad de estar checándola, monitoreándola a cada rato. Una vez dicho esto, vuelvo a abrir mi batch render y voy a crear en Add 16 cámaras, 16 vistas, 16. Ahora, en este caso, les tengo que enseñar que el formato vertical que tenemos aquí, me voy a F10 en Common. Yo tengo una resolución de 666 por 1000 píxeles de altura, dándonos un aspecto de imagen de 0.666. En este caso, este es el valor por default. Yo aquí simplemente puedo darle en la vista 1. Puedo en la cámara seleccionar todo lo que sea vista vertical. En este caso, la V. Vamos a buscar, en este caso, bañotina. Aquí le puedo poner un nombre. 01 baño. Ya se quedó aquí guardado. Y aquí no hay necesidad de darle algún otro valor, porque se queda guardado el 666 por 1000 píxeles. Ya es el valor estándar. No hay que darle un override preset, que más adelante les voy a estar explicando qué es. Esto voy a hacer el mismo procedimiento con cada cámara. En este caso, bañotina 1. Aquí le puedo poner 02. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos ya todas las vistas verticales en donde no hay que darle nada, pero hay que darle en donde se va a guardar. Entonces, aquí en Output Path, yo le voy a dar en un archivo que creé, una carpeta llamada Batch Render YouTube. En esta carpeta yo voy a guardar el render 01
lo puedo guardar como JPG o como TIFF. En este caso lo guardo como JPG y le doy en guardar, máxima calidad. Ahora aquí estaría la ruta que nosotros tendríamos en la vista 1. Tengo esta ruta que le voy a poner render 02 JPG. Y así hasta tener todas las imágenes. En este caso voy a hacerlo súper rápido para que no nos tardemos. Entonces ya una vez listo esto, tenemos la carpeta en donde se va a guardar en nuestra computadora. Y vámonos ahora sí con los diferentes formatos que son horizontal, cuadrado y panorámico, que es para 360. Entonces me voy a la vista 6 y en este caso quiero una cámara en 360. Yo selecciono mi cámara y aquí le pongo 360 comedor, cocina, para saber. Lo puedo hacer aquí. Y aquí, de igual manera, 360, que sería la recámara. Ahora, aquí cambia las cosas. En Override Preset, yo lo tengo que activar y darle un aspecto, en este caso de 2, que es para un render en panorámico. Y en Width, en vez de 666, le voy a dar 2000 por 1000, dando el aspecto de 2. En esta imagen lo guardo en mi carpeta 360 recámara como JPG. Y haría lo mismo con la otra cámara, en donde simplemente lo guardo 360 cocina comedor. Lo guardo y en esta ocasión vámonos a nuevamente el aspecto 2, le doy 2000. Entonces, como dice que dice lo siguiente. No sé qué dijo, pero miente. Vámonos ahora con la cámara cuadrada. Me voy a la cámara cuadrada. Aquí le puedo poner 06 baño. Guardo el render nuevamente. Render 06 como imagen JPG. Y aquí le voy a dar un aspecto cuadrado. En este caso que sea un aspecto de 1 de 1000 por 1000 píxeles. Ya está guardado y voy a repetir el mismo procedimiento con las cámaras cuadradas. Entonces, una vez ya puestos los renders en formato cuadrado, vámonos ahora con los renders en formato horizontal. ¿Cómo lo hago? Exactamente de la misma manera. Yo aquí busco el de H, que es como yo lo nombré, H baño lavado. Este sería el 09 baño. Vamos a guardarlo como un render 09 en JPG. Y aquí el aspecto le voy a dar en altura 1000 y en width 1500, dando un aspecto de 1.5. Verificamos. Si yo le pongo 1500, 1.5, todo bien, todo correcto. Entonces aquí ya tendríamos nuestro primer render horizontal. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los demás renders. Entonces así tendríamos guardado nuestro batch render para tener diferentes resoluciones. Aquí pueden ver que la resolución de las verticales está por default, que es esta que tenemos en el F10, y las demás son diferentes resoluciones a tratar para un formato horizontal, un formato cuadrado y un formato para los renders 360. Entonces aquí me voy a peinar súper rápido. Listo. Como pudiste ver, es algo sumamente sencillo y fácil. Solamente hay que saber dónde darle el botoncito del batch render. Y así, por arte de magia, tú simplemente le vas a dar en render, en donde automáticamente todo va a estar consecutivo y en secuencia para guardarse dentro de nuestra carpeta que seleccionamos anteriormente. Entonces, este es un truco que definitivamente tienes que hacerlo. Por favor, si te gustó, si te ayudó, suscríbete a nuestro canal, que nos ayuda muchísimo, aunque no lo creas. Aunque usted no lo crea. A seguir generando contenido. Dale like, comenta qué videos te gustaría ver en algún futuro. Y recuerda que estamos a cada rato sacando cursos online
en nuestras redes sociales, en el Instagram principalmente, te las voy a dejar aquí en esta parte para que las cheques y las revises. Sin más que decir, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.